Prólogo 15 de noviembre de 1981. Lily Potter miró a los ojos vacíos de su esposo y James Potter no reconoció su presencia. Ni siquiera parpadeó cuando ella apretó su mano, no reaccionó cuando ella se acercó, murmurando palabras llenas de lágrimas en su oído, suplicándole que le respondiera. Para hacer algo, cualquier cosa para hacerle saber que él sabía que ella estaba allí. James, susurró, antes de agregar en voz baja, James, aprieta mi mano si puedes oírme. Sostuvo su mano más alto, inclinándose más cerca de él en la cama del hospital. Continuó mirando a través de ella. Su respiración se atascó en su garganta y ella se llevó la mano a los labios, presionándolos contra ellos mientras otra lágrima se le escapaba. Lirio, una voz habló en voz baja detrás de ella. No apartó los ojos de su marido. Todavía no hay cambios, dijo en voz baja, su voz casi un susurro. Sintió una mano agarrar su hombro y cerró los ojos, apoyando su frente contra las manos de James y las de ella entrelazadas. Dijeron que si no hubiera respondido hoy, él vendrá, dijo Sirius con tanta confianza que casi se lo creyó. Pero sabía que si se volvía para mirarlo, sabía que si lo miraba a los ojos, vería el mismo miedo que sentía, ella vería la duda y la ansiedad. Vea la verdad que todos tenían demasiado miedo de admitir. Hacía más de una semana que habían llevado a James a Stimungos, más de una semana desde la última vez que había hablado. Escuchó pasos acercándose a ellos, escuché a Sirius saludar a la nueva persona Mooney. Sirius, el segundo saludo fue más frío, más duro. Un tono que rara vez escuchaba de él, pero estaba demasiado distraída para preocuparse. Lo encontraron. Lily se tensó mientras esperaba el nombre del hombre que los había traicionado. Peter, prosiguió Rimas, lo han llevado a Azkaban, no hay juicio. Deberían haberlo matado en el acto. El tono de Sirius estaba lleno de malicia. Deberían haberlo torturado, hacerle sentir lo que James. Sirius, su voz era cansada mientras hablaba sin girarse para mirarlo. Sirius y Rimas se quedaron en silencio detrás de ella. Un momento después, Rimas dio un paso adelante, apareciendo a la vista. Ella lo miró por el rabillo del ojo, pero luego volvió a mirar a James. Rimas acercó una silla y se sentó a su lado. Un momento después sintió su cálida mano cubrir la suya y apretarla para tranquilizarla. Fue demasiado. Eso es todo lo que quiero, susurró, antes de ahogarse y sentir las lágrimas acumularse de repente. Solo quiero que me apriete la mano. Sollozó y se quedó sin aliento al mismo tiempo, antes de volver los ojos desesperados hacia su amiga. Rimas se atragantó, pero no dijo más, porque no sabía lo que esperaba que hiciera. Ella fue jalada a sus brazos en un segundo y apretada contra su pecho. Ella sollozó contra él, sabía que toda esperanza estaba perdida. Sabía que se había ido. Lily ignoró las llamadas de su hijo desde la esquina de la habitación, mientras estaba sentada rodeada de todos los libros y artículos médicos que pudo encontrar que contenían información sobre la maldición Cruciatus, sus efectos de larga duración, así como aquellos con información sobre daños neurológicos y tratamientos. Era todo lo que había hecho durante los últimos meses, desde que le habían dado el diagnóstico seguro de James. El daño en su cerebro era irreversible y no había tratamientos disponibles. Sin esperanza, eso es lo que habían estado tratando de decirle desde entonces. Estaba decidida a demostrar que todos estaban equivocados. Su marido estaba allí en alguna parte, él estaba allí y la necesitaba. Necesitaba que ella no se rindiera con él, necesitaba que encontrara una manera de solucionarlo. Arréglalo. No se detendría hasta que lo hubiera hecho. No se detendría hasta tenerlo de vuelta. Esmerejón. La voz de Sirius sonó de repente, provocando que ella mirara fijamente en su dirección mientras él caminaba por la puerta. Harry estaba en sus brazos cuando se dirigió a ella. Vigila a tu hijo, por favor, Lily, dijo. Su tono era de broma, pero la risa no llegaba a sus ojos. Casi salió volando por la puerta cuando entré. Lily se puso de pie y se acercó, tomándolo con sentimiento de culpa de los brazos de Sirius. Presionó un beso en la mejilla de Harry. Lo siento, cariño. Lo siento, repitió el bebé con una amplia sonrisa, antes de devolverle el beso en la mejilla. ¿Qué es todo este lío? Sirius maniobró sobre los libros y papeles que estaban esparcidos por el suelo. Lily agitó su varita y los libros y papeles se juntaron en ordenados montones. Solo investiga. Sirius la miró y ella vio una mirada fugaz de preocupación en sus ojos antes de que volviera su atención al profeta. ¿Encontraste algo?, preguntó, más por cortesía. Lo sabía, ya que era consciente de que Sirius había perdido durante mucho tiempo la esperanza de que alguna vez pudieran recuperar a James. Nada todavía, respondió ella con forzado optimismo.
Ella hizo rebotar a Harry en su cadera, ganándose una risa de él antes de que él le pidiera que la dejara en el suelo. Hizo lo que le pidió antes de sentarse en el sofá, pesadamente. ¿Has tenido noticias de Mooney últimamente?, preguntó Sirius, mirándola con curiosidad. Lily asintió con la cabeza. Sí, viene con bastante frecuencia. Sirius frunció el ceño. No lo he visto en semanas. Bueno, normalmente estás trabajando, dijo Lily, te lo he dicho cada vez que él viene. Me está evitando. Lily no respondió, era demasiado obvio para ella tratar de descartar la afirmación. Pero no quería entrar en otra discusión sobre lo que había sucedido. Sobre cómo se podrían haber hecho las cosas de manera diferente. Si hubieran confiado en Rimas, no. Rápidamente cortó ese hilo de pensamientos de raíz. No iba a perder el tiempo pensando en lo que deberían haber hecho en ese entonces. Todo lo que importa ahora es lo que podrían hacer ahora para corregir los errores que habían cometido. Tenía que mirar hacia adelante. Solicité un lugar en el programa de capacitación de curanderos. No comienza hasta el próximo año, pero, Sirius levantó a Harry, que se había acercado a él con los brazos abiertos, y la miró inquisitivamente por un momento. Se sintió irritada e incómoda bajo su mirada, se sintió lista para atacarlo. Ella sabía lo que estaba pensando, que estaba perdiendo el tiempo. Malgastando su vida en algo que nunca podría cambiar. Pero ella no pensó eso. Ella nunca pensaría eso. Lily, esos programas tardan años en completarse, comenzó, 3 años de entrenamiento e incluso entonces no estás completamente calificado. Es lo que quiero hacer. Sirius lo interrumpió, su tono no dejaba espacio para la discusión. Es lo que tengo que hacer. Sirius mantuvo sus ojos enfocados en el piso por unos momentos antes de mirarla, sus ojos casi suplicando por ella. Lily, yo también lo extraño, dijo, sonando extrañamente vulnerable, pero se ha ido. Se ha ido, repitió, pareciendo ahogarse mientras lo hacía. Él no querría esto. No querría que tú hicieras esto. Él no querría que me rindiera con él. Sé que él no querría que hicieras esto, dijo Sirius con una certeza que la convenció de que era verdad. Pero ella estaba decidida. Me lo dijo. Quería que siguieras adelante si alguna vez lo perdías. Detente, espetó ella, su temperamento estalló rápidamente y luego desapareció. Ella negó con la cabeza. Sé lo que estoy haciendo, Sirius. Si lo hubiera hecho, si hubiera muerto, entonces sería diferente. Ella tragó, antes de apretar la mandíbula, pero él no está muerto. Sirius le sostuvo la mirada en silencio por un momento antes de volver la mirada arrepentida hacia su ahijado. Ella siguió su mirada hacia su hijo, su pequeño que tendría que crecer sin un padre. Ella tragó, la sensación casi dolorosa mientras lo hacía. No, él no crecería sin un padre, se prometió a sí misma. Haría todo lo que estuviera en su poder para traerlo de vuelta y ella podría traerlo de vuelta. Capítulo 1. Septiembre de 1986, una explosión estalló en medio de la habitación. Sabiras irrumpió en el escritorio del estudiante, su túnica negra ondeando detrás de él en perfecto reflejo de su furia. Dearborn, espetó, furioso, mientras el aterrorizado tercer año se levantaba del suelo y se encogía bajo la mirada del profesor de pociones. Explique tú mismo. Tartamudeó el chico. Sabiras se estaba volviendo visiblemente más petrificado por segundo, se dio cuenta. Puso los ojos en blanco y agitó su varita, despejando el desorden al instante, y le dio la espalda, dirigiéndose a su escritorio. 10 puntos de Uflepuf. Y deberás escribir un ensayo que describa todo lo que hiciste mal para completarlo. El viernes oyó que el chico soltaba un suspiro irritado y lo miraba con ojos oscuros. El chico se enderezó y asintió de inmediato. Sabiras sostuvo la mirada de los chicos por un momento antes de mirar al resto de la clase, quienes ahora lo estaban mirando. Levantó una ceja, y bien. Y la clase inmediatamente reanudó su trabajo en sus pociones. Sabiras negó con la cabeza ante la idiotez de sus estudiantes y se preguntó, una vez más, por qué se había molestado en permanecer en la profesión docente. Habían pasado 5, bastante agradables, si lo decía él mismo, años desde que el señor oscuro había caído y, sin embargo, ahí estaba. Todavía siguiendo las órdenes de Dumbledore. Fue la gratitud lo que lo llevó a quedarse. Era eso lo que había sido cuando accedió a ayudar a Dumbledore a proteger a Neville Longbottom. Después de todo, estaba agradecido. De un solo golpe, el señor oscuro había sido erradicado y la amenaza para Lily había desaparecido.
Había sido todo lo que pudo hacer para no lanzarse sobre el anciano en agradecimiento y prometerle su eterna lealtad cuando se enteró del destino de su viejo maestro, pero Dumbledore se había apresurado a poner freno a su éxtasis, advirtiéndole que el señor oscuro regresaría. Dumbledore no había explicado cómo podía ser así. Pero no tenía por qué haberlo hecho. Sabiras tenía sus propias sospechas, después de todo, y dijo que las sospechas se habían confirmado más de un año después durante una conversación con Regulus, cuando le había revelado las verdaderas razones por las que el anciano le había ofrecido al Black más joven su declaración pública. Crucial para llevar al colapso del juicio en su contra, afirmando la lealtad de Regulus a la luz. De hecho, había ido a Dumbledore con información sobre el Horrocrux. Ese Horrocrux ahora había sido encontrado y actualmente estaba encerrado en algún lugar desconocido, porque ni Regulus ni Dumbledore habían sabido cómo destruirlo. Por lo que Sabiras sabía, el objeto podría muy bien estar dentro de estas mismas paredes, era el escenario más probable, que Dumbledore optaría por mantenerlo cerca, y Sabiras casi se estremeció ante la idea. Disculpe, profesor, dijo una voz joven tentativamente a su lado. Sabiras miró a la joven a sus pies. Señorita Tonks. Levantó la parte inferior de su brazo, revelando una marca fea y con ampollas que estaba comenzando a desarrollarse. Él lo miró con horror por un momento antes de tomar su brazo gentilmente. Su tono, sin embargo, no fue tan suave cuando examinó la herida. ¿Cómo pasó esto? Cuando explotó la poción, señor, declaró, también esforzándose por mirarla. Deberías habérmelo dicho de inmediato, dijo en un tono entrecortado. Dearborn, escolta a la señorita Tonks a la enfermería y explica por qué la han enviado allí. Lanzó una mirada de desaprobación en dirección al chico, antes de dirigirse al resto de la clase. Si hay otras lesiones, infórmelas ahora. Esperó un momento y, cuando no recibió respuesta afirmativa, hizo un gesto con la mano. Continúe. Idiotas, los niños realmente lo volvían loco a veces. A los 13 años deben saber que las heridas mágicas, especialmente las que involucran pociones desconocidas, deben ser revisadas de inmediato, y lo último que necesitaba era Andrómeda Tonks respirando por su cuello la próxima vez que se encontraran, bastante pronto, si su agenda era precisa, y regañándola por no vigilarla, admitió a sí mismo, increíblemente torpe, hija. Unos momentos después, la clase estaba haciendo cola para entregar muestras de sus pociones y saliendo del aula Sabiras miró los frascos sin entusiasmo. Sería una noche larga, ya tenía varios artículos que escribir sobre la Fundación Aurelius y, para colmo, el nuevo proyecto debía comenzar en poco más de una semana. Hasta el momento, apenas había tenido tiempo de leer sobre la investigación necesaria para su primer encuentro. Aunque, por lo que había escuchado de otros miembros, el proyecto apenas estaba listo para comenzar en la fecha programada. Eugene Hopkins, más tarde que nunca, ni siquiera había comenzado el proceso de selección de los solicitantes de becas. Sin duda, pronto se vería atraído por esa tarea en las próximas 48 horas, si el desempeño pasado fuera un indicio. Sabiras sería rápidamente bombardeado con solicitudes para la beca de curación avanzada, con alguna excusa de Eugene sobre la pesadez de su carga de trabajo, ese maldito jefe de ellos, qué conductor. Y así comenzaría una frenética búsqueda de su próximo puñado de compañeros. Sonrió, recordando la táctica de Hopkins el año anterior cuando se embarcaron en el proyecto Livius, no queriendo imponerse a Sabiras de nuevo, cuando ya lo había hecho, con tanta frecuencia ese año, y el viejo sanador simplemente había recogido una solicitud en aleatorio, seguir adelante, sin siquiera leer lo esencial, y aceptar al asistente él. Todos ellos, ciertamente se habían arrepentido de eso. Francamente, Sabiras no veía por qué se molestaban en enfrentarse a Fellows en absoluto. Particularmente cuando se trataba de proyectos como este, próximo, que tenía un enfoque muy delicado y de ninguna manera se completaría cuando finalizara la beca. Sabiras estaba completamente preparado para pasar los próximos años trabajando en un cambio de juego, en caso de que lo hicieran bien, pero claro, si era honesto, estaba completamente preparado para fracasar en este esfuerzo, por muy entusiasmado que estuviera por sus implicaciones. Por supuesto, no era imposible, pero era bastante improbable que sus expectativas fueran bajas. La reversión del daño infligido por el Cruciatus, bueno, eso era algo que los investigadores médicos habían estado intentando, y fracasando, en la búsqueda de tratamientos durante años, décadas, sin éxito. Incluso con el mayor interés en el campo, después de la guerra, unos momentos después,
Sus pensamientos fueron interrumpidos, cuando su clase de estasis de Slytherin y Gryffindor comenzó a llegar a la habitación. Con un suspiro resignado y silencioso, hizo a un lado cualquier pensamiento sobre sus aventuras extracurriculares. Albus Lily suspiró exasperada, debes entender mis razones para preguntarte esto. Había pasado casi una década desde que dejó Hogwarts y, a pesar de servir con él en la Orden durante la guerra, Lily todavía no podía evitar pensar en él como su viejo y sabio director de la escuela. Por lo tanto, solo en muy raras ocasiones se refirió a él como algo más que profesor Dumbledore. Aunque, en este momento en particular, estaba dispuesta a dejar de lado toda conducta de cortesía y rogarle al anciano que la ayudara. Dumbledore la miró pensativamente por un momento antes, una vez más, mirando los papeles que ella le había dado al comienzo de su reunión. Lily, estás altamente calificada para este puesto. Pero con su respaldo pero mi respaldo ofrecería poca ayuda en este caso, interrumpió, ¿qué sé yo de tales cosas? Lily lo miró, sintiendo su frustración máxima. Eres uno de los magos más respetados de todos los tiempos. Estoy segura de que tu respaldo significará algo para mi solicitud. El viejo mago la miró casi con diversión, notó ella, furiosa. Debes entender la competitividad de estos programas, había dicho Dumbledore al comienzo de su reunión. Se había sentido inflada de indignación. Sin duda tenía la experiencia de vida necesaria, la determinación y la motivación para tener éxito. Y si bien, sí, ella puede estar poco calificada, pero no era extraño que las brujas y los magos pasaran directamente de los aprendizajes de curación a la capacitación de becas. Por improbable que sea su aceptación, valía la pena solicitarla, ciertamente no había nada que perder, y con el respaldo de su antiguo director, las posibilidades de que ella realmente tuviera éxito eran mucho mayores. Albus, ¿qué daño podría hacerte aceptar mi solicitud? No es ningún daño para mí lo que me preocupa, respondió, mirándola profundamente. Suspiró, sintiendo que la poca energía que le quedaba la abandonaba. ¿Debe ella siempre pelear esta batalla sola? Nadie entendió por qué necesitaba hacer esto. Ya había tenido innumerables discusiones con Sirius y Remus con respecto a la comunidad, ninguno de los dos estaba contento con la idea y ninguno le había ofrecido apoyo, ni siquiera era que sintiera la misma desesperación que había sentido 5 años antes. Esos tiempos más oscuros, cuando todo lo que podía pensar era en James y cómo recuperarlo, y todo lo que habían perdido, esa desesperación la había abandonado cuando Harry, a la edad de 2 años, comenzó a preguntarle por qué nunca estaba en casa. No haría que su hijo los perdiera a los dos. Entonces, había detenido su búsqueda frenética. Pero todavía vivía con la esperanza de que su esposo pudiera, algún día, regresar con ellos. Y esto, aquí, era precisamente una de las cosas que podía hacer para ayudar a que esa esperanza se hiciera realidad. Después de todo, era necesario que ella completara una pasantía antes de obtener la certificación completa como sanadora y, aunque una beca se contrató necesariamente después, esto mataría 2 pájaros de un tiro. Se había convertido en sanadora, el objetivo menor de su elección de carrera, estaba dispuesta a admitir, y lo haría de una manera que se mantendría firme en el objetivo real que se había propuesto esos años antes. Tal vez para cuando la comunidad terminara, ella y Harry podrían tener a James de regreso. Lily suspiró, estoy cansada, Dumbledore. Estoy cansada de pelear, no solo por mi esposo, sino contra todos los que dicen que se preocupan por mí. Tú, Sirius, Remus, negó con la cabeza. Me importaba, me apoyaría en esto. Tenga un poco de comprensión de por qué le estoy preguntando esto, señor. Ella lo miró de una manera que sabía que era infantil, pero no pudo evitarlo. Después de todo, no es como si estuviera pidiendo un favor tan grande. Los ojos de Dumbledore brillaron levemente y ella captó la leve curva de su labio ante su actitud desafiante. Después de un momento de mirarla, durante el cual estuvo segura de que su visión se nubló por un momento, se inclinó hacia atrás. Muy bien, Lily. Se enderezó con una emoción infantil, con los ojos muy abiertos. Respaldaré su solicitud, hizo para agradecerle, pero él continuó, pero debo advertirle, no se entusiasme demasiado. Como he dicho, mi respaldo no es una garantía de que será aceptado. Lily puso los ojos en blanco, su anterior placer disminuido con éxito por el pesimismo del anciano. Gracias, profesor. Si bien estaba agradecida, también se quedó con un sentimiento de profunda irritación mientras regresaba a la casa que compartía con Sirius y Harry esa noche. Realmente estaba harta de pelear.
Estaba cansada de todas las miradas preocupadas, las frecuentes discusiones que tenía que soportar con sus amigos, y no solo con sus amigos, sino también con los amigos de James. Ellos, entre todas las personas, deberían entender. Y estaba cansada de las preguntas de Harry, de sus frecuentes referencias a su padre como si se hubiera ido. Porque Sirius se había asegurado de que, incluso si ella nunca lo aceptaba, su hijo lo haría. Y eso la enfureció cuando se enteró. No es justo darle falsas esperanzas a un niño, le había gruñido Sirius durante la discusión que siguió. Y argumentó que había sido seguido por otro, igual de apasionado, cuando Rimas le dijo que él creía lo mismo. Aunque Rimas, al menos, tuvo la cortesía de ocuparse de sus propios asuntos y, a pesar de expresar su desaprobación hacia ella, no hizo todo lo posible para informarle a ella, a su hijo, que probablemente nunca volvería a tener a su padre. Lo único por lo que Lily podía estar agradecida era que Sirius, aparentemente, había comenzado a asegurarse de que Harry fuera consciente de ello desde una edad temprana, lo suficientemente joven como para no entender realmente lo que el padrino le había estado diciendo. Como tal, el hecho de que su padre no estuviera involucrado en su vida y estuviera actualmente en San Mungo se convirtió en algo normal para él y ella nunca tuvo que explicárselo. Por eso ella estaba agradecida, supuso que era mejor que él no esperara que regresara y luego se sorprendiera, en lugar de esperar constantemente hasta que su padre entrara por la puerta. Mamá. Mira, su hijo de 6 años la vio inmediatamente cuando entró a la casa y procedió a volar hacia ella en la escoba nueva que Sirius le había comprado. Ella sonrió cuando él saltó y la saludó con un abrazo. ¿Dónde estabas? Estuve en Hogwarts. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Esa es la escuela a la que iré, ¿no? Eso es, asintió, mientras se quitaba la capa. ¿Dónde está el tío Sirius? En la cocina con el tío Rimas, dijo Harry, desinteresado, mientras volvía a subirse a su escoba. ¿Con Rimas?, repitió sorprendida. Sí. Dijeron que era privado. Harry hizo una mueca. Pero están hablando de ti, de todos modos, así que no importará si entras, agregó, inocentemente, mientras su escoba se levantaba del suelo. Lily puso los ojos en blanco. Era bastante obvio de que estaban hablando. Entonces entró a la cocina sin tocar. Los dos al otro lado de la puerta se quedaron en silencio inmediatamente, sus expresiones de culpabilidad eran evidentes, antes de romper en sonrisas forzadas. Está bien, Lily. Sirius la saludó. No te escuché entrar. Rimas levantó una mano, su sonrisa se volvió genuina, en reconocimiento. Hola, Lily. Oye, Rimas, sonrió, ¿cómo te sientes? Bien, respondió, rápidamente, con una mirada en la dirección de la ventana, antes de volver a mirarla. ¿Qué hay de ti? Lily asintió, arqueando una ceja. También está bien. ¿Cómo te fue con Dumbledore? Sirius fue directo al grano, sin seguir la táctica de falsas bromas de Rimas. Estuvo de acuerdo en hacerlo. Tanto él como Rimas la miraron con evidente curiosidad. Sí, lo hizo, fue todo lo que ella ofreció, acercándose a la estufa. ¿Alguno de ustedes quiere un poco de té? No, gracias, respondió Rimas, cortésmente, mientras Sirius lo fulminaba con la mirada. Lily se dispuso a preparar uno para ella, aunque de todos modos no le apetecía. ¿Dijo algo más? Preguntó Rimas, cuando Sirius alzó una ceja hacia él, obviamente alistando a Rimas en su difícil situación esta noche. Lily suspiró. ¿Cómo? Como por ejemplo, ¿por qué?, dijo Sirius, recostándose en su silla, obviamente demasiado impaciente con el tacto de Rimas para permitir que continuara. Lily negó con la cabeza. No. Siento decepcionarte, Sirius, pero no lo hizo. Lily. Rimas lo interrumpió y se volvió para mirarlo. Realmente no estoy de humor. No voy a meterme en esto con ustedes dos esta noche. Miró de un lado a otro entre ellos. Sobre mí, como si algún tipo de intervención me impidiera hacer esto. Lily. Rimas se inclinó hacia adelante, hablándole con insistencia poco común. Han pasado 5 años. Es hora de seguir adelante. Has dejado tu vida en espera el tiempo suficiente. Lily cruzó los brazos sobre su pecho. No es que no esté viviendo, Rimas. Tengo un hijo. Tengo amigos. Casi he completado mi entrenamiento. Sí, entrenamiento que fue asumido como resultado directo de lo que le sucedió a James, replicó Rimas, con la intención de traerlo de vuelta. Puede que haya comenzado de esa manera, pero no soy indiferente a lo que hago, razonó. Dejé de concentrarme únicamente en el problema de James hace más de un año.
He seguido adelante, lo mejor que puedo. Y no depende de ustedes, ni de ustedes, decidir por qué elijo vivir mi propia vida, dijo. No podía creer que estuviera, una vez más, defendiéndose de ellos, y, considerando las circunstancias, sería una tontería por mi parte no intentar conseguir un lugar en esta comunidad. Lily Sirius, ella lo detuvo. Por favor. Estás tratando de decirme si tuviste la oportunidad de averiguar algo que podría ayudarlo, de estar involucrado en algo que posiblemente podría traerlo de regreso y que no lo harías, no lo tomas. Sirius estaba en silencio y sabía que lo había alcanzado. Ella miró al otro hombre. ¿Y tú, Rimas? Eso es diferente, dijo Sirius, tomas cada decisión basada en lo que crees que James querría. Actúas como si fuera que, instó ella, humildemente. ¿Cómo? Como si fuera seguro que volverá, elaboró. Sirius, mira, no estoy diciendo que sea imposible. Pero. Dudó por un momento, pero no puedes vivir todos los días esperando eso, Lily. No puedes. Lily le sostuvo la mirada por un momento, pero, sabiendo que no tenía la energía para entrar en una discusión más profunda, negó con la cabeza y se dio la vuelta. Ella había hecho todo lo posible por vivir su vida, todavía disfrutaba de la vida incluso entonces, sabía que tenían razón, por mucho que nunca lo admitiría, en el fondo, sabía que no podía tomar todas las decisiones basadas en lo que pensaba que James querría. Pero ella no pudo evitarlo. Lo había hecho durante tanto tiempo. Había creído durante tanto tiempo que volvería, no sabía cómo lidiar con la alternativa entonces, ella continuó y ella, simplemente se negó a creerlo. Las sospechas de Sabiras habían sido probadas correctas hasta cierto punto. Eugene no había seleccionado a sus candidatos para la beca. Sin embargo, lo había sorprendido al no pedirle todavía que revisara a los candidatos por él. Actualmente estaba deambulando por la oficina del Mago Mayor, esperando algunos artículos nuevos que eran necesarios para que los estudiaran antes del comienzo del proyecto y, en este punto, se estaba volviendo más que un poco impaciente. Echó un vistazo al reloj y confirmó que sí, de hecho, había estado esperando casi 20 minutos. Tenía la mitad de la mente en irse. Una fotografía en movimiento colgaba de la pared, una mujer de su edad con los brazos alrededor de dos niñas que le sonrieron y le saludaron. Sabiras casi pone los ojos en blanco. Su propia oficina no tenía tales objetos, libros y pergaminos y tinta y plumas. El trabajo no era lugar para el sentimentalismo. Echó un vistazo a las solicitudes para la beca que estaban en su escritorio y las recogió con curiosidad, decidiendo echar un vistazo a los diversos colegas potenciales con los que estaría trabajando. La mayoría de los que leyó eran magos mayores que habían completado sus pasantías hacía mucho tiempo, solo algunos de ellos eran jóvenes y recién calificados. Obviamente, completamente consciente de que la experiencia, más que las calificaciones, era un aspecto tan importante para el proyecto, incluso más, y pocos de ellos lo habrían tenido a su edad. Mis disculpas, Sabiras. Dijo Eugene, mientras entraba a la habitación, mirando algunos papeles. Los separó y le entregó algunos. Aquí están los artículos que discutimos. Sabiras los tomó y los miró brevemente, mientras el mago mayor miraba los papeles en sus manos. Después de un momento, Sabiras miró hacia arriba mientras el otro mago se burlaba y lo veía frotar sus ojos ante la mirada interrogante de Sabiras. Explicó, solicitud de beca. Poco calificado, lo enrolló, en obvio despido, y caminó alrededor de su escritorio. Si no están calificados, ¿por qué aceptar la solicitud? Sabiras se preguntó en voz alta mientras tomaba asiento al otro lado del escritorio. Bueno, esta aplicación viene con el respaldo de Albus Dumbledore. La cabeza de Sabiras se levantó de golpe ante eso. Él frunció el ceño. Dumbledore. Otro jefe tuyo, ¿verdad? Sabiras asintió e indicó a la aplicación. ¿Puedo? Por favor, usted mismo. Eugene se lo entregó. Por supuesto, no hay forma de que pueda aceptarla. Ella ni siquiera ha completado su entrenamiento, dijo entre risas. Me asombra que el viejo mago acepte. La voz de Eugene se ahogó por completo cuando Sabiras miró la solicitud que tenía delante. Aplicación de Lily Potter Lirio. Sabiras no podía creer la vista que tenía delante. Aunque, supuso, no era realmente una sorpresa que ella intentara ganar un lugar en el proyecto. Considerando las circunstancias de su familia, Sabiras se sacudió los desagradables pensamientos de James Potter de su mente y continuó leyendo la solicitud.
La declaración personal entró en detalles bastante personales de sus experiencias al lidiar con las secuelas del Cruciatus, no solo incluyendo la situación con Potter, sino también los efectos a corto plazo que había experimentado durante la guerra. Sabiras casi pone los ojos en blanco. Qué poco profesional incluir detalles tan íntimos de su propia vida en la solicitud. Pero Lily siempre fue una tonta sentimental que creía en la capacidad de compasión de otras personas. Supuso que ella era tan ingenua como siempre. Creo, comenzó Sabiras, deteniendo a Eugene a mitad de la frase, y sin pensar realmente en lo que estaba haciendo, que esta jovencita podría ser una valiosa adición a nuestro equipo. Eugene se tomó un momento para comprender lo que Sabiras había dicho y luego frunció el ceño. ¿De veras? Sabiras arqueó una ceja, antes de pasar una mano sobre la aplicación en general. Ciertamente tiene experiencia tratando con el tipo de pacientes que vamos a encontrar. Pero, Sabiras, ella no está calificada. Como has dicho, sin embargo yo, una vez conocí a esta bruja, declaró, con el mayor desprendimiento que pudo reunir, asistimos a Hogwarts juntos. Era una estudiante bastante impresionante. Eugene lo miró con escepticismo. Este proyecto no está a la par con una educación de Hogwarts. Sí, pero conozco su carácter, dijo Sabiras, más asertivo esta vez. Ella está muy decidida a tener éxito, lo cual será beneficioso en este proyecto. Además de eso, habrá su determinación y entusiasmo adicionales debido a sus circunstancias actuales. Volvió a hacer un gesto general con la mano sobre los papeles como se indica en su solicitud. Eugene se quedó en silencio. Al principio continuó mirándolo, y luego pareció mirar fijamente a la nada. Por un momento lo miró y luego se llevó una mano a la barbilla, antes de sonreír burlonamente. Podría ser que Sabiras Snape en realidad está ofreciendo su apoyo a esta joven. Sabiras, una parte de él diciendo que no sabía por qué debería estar de acuerdo y la otra sabiendo sin duda alguna, se encogió de hombros. Supongo que uno puede verlo de esa manera. La sonrisa de Eugene se ensanchó aún más. Tomó la solicitud de las manos de Sabiras y miró la solicitud una vez más. Lily Potter dijo su nombre en voz alta, como si lo probara, antes de mirar a Sabiras. ¿Estás seguro de esto? Nuestros colegas no tomarán amablemente que acepte otro idiota, dijo, refiriéndose a su candidato anterior. Sabiras sonrió levemente ante el recordatorio antes de responder con seguridad. Creo que es una candidata muy capaz para el puesto. Eugene volvió a mirar la aplicación por un momento, antes de decir pensativo. Bueno, supongo que sería un tonto si ignorara los apoyos tanto de usted como de Dumbledore. Después de unos segundos más de mirar fijamente la solicitud, Eugene asintió con decisión y miró hacia arriba. Bueno, supongo que está resuelto entonces. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que, de hecho, capítulo 2. Harry Potter puede tener solo 6 años, pero notó mucho más de lo que su madre y sus tíos le dan crédito. Los escuchó todo el tiempo, su madre y sus tíos discutiendo. Y siempre se trataba de lo mismo. James Potter. Oh, bueno, su papá según todos ellos. Su padre, al que nunca había visto excepto en fotografías y podía ver, cada vez que su tío Remus y su tío Sirius estaban en la misma habitación, que algo andaba mal. No tiene que ver con su padre, entonces, sino solo con ellos. Como si realmente no se quisieran mucho. Y también sabía de su madre. Que estaba esperando algo, alguien, siempre esperando, que su padre volviera a casa. En realidad, nunca hablaron de él, de su padre, no con Harry, de todos modos. Solo historias que Harry encontraba difícil de separar de los cuentos de hadas que su madre le contaba a la hora de dormir. Su tío Sirius diría que era un hombre valiente, que Harry era como él. Harry no estaba seguro de qué lo hacía tan valiente, y que James, su padre, lo amaba mucho. Su mamá acaba de decir que papá tenía que irse. Y cuando solía preguntarle más, presionar más y preguntar cuándo volvería, ella miraba a uno de sus tíos, al suelo o a la puerta. De cualquier manera, ella simplemente apartaría la mirada y él no obtendría una respuesta. No sabía lo que eso significaba. Cuando Harry mentía, no es que se le permitiera mentir, siempre miraba hacia otro lado. De lo contrario, la gente podría darse cuenta de inmediato de que lo que estaba diciendo no era cierto. Entonces, eso significaba que su papá realmente no iba a regresar. Que su madre estaba mintiendo, contando historias, porque no quería que llorara. Harry no lloraría. Ahora no. Había escuchado todo sobre eso, las cosas que sucedieron en la guerra, y sabía que la gente a veces moría. Algunos, incluso, simplemente desaparecieron por completo y nadie supo a dónde fueron.
Y Harry eventualmente, durante mucho tiempo, solo adivinó que eso era lo que le había pasado a su papá, pero la última vez que vio a Ron, le dijo la verdad. Su padre estaba en San Mungo por lo que le habían hecho los mortífagos. Cuando Harry le preguntó cómo lo sabía, le dijo que escuchó a su mamá y a su papá hablar sobre eso y luego su hermano George le había dicho que era verdad, lo que no tenía sentido. ¿Cómo podía Ron saber más sobre el padre de Harry que él? Te dijimos la verdad, Harry, su tío Sirius intentó explicar, mientras se sentaba a su lado en el sofá, nunca te mentimos. Dijiste que tenía que irse, dijo acusador el niño de 6 años. Sirius suspiró y asintió con la cabeza, así es. Lo hizo. Pero no se fue, dijo Harry, impaciente, frustrado, está en San Mungo. No soy estúpido, sabes. Su tío pareció sorprendido por un momento antes de mirarlo con una sonrisa y se estiró para despeinar su cabello. No, no lo estás, estuvo de acuerdo, luciendo pensativo, antes de continuar, Harry, cuando dijimos que tu papá se había ido, queríamos decir que, lo que queríamos decir es que no es realmente tu papá el que está allí. Harry estaba confundido. ¿Cómo pudo mi papá estar ahí pero no realmente? Sirius se movió y miró hacia la puerta. Harry se dio cuenta de que esperaba que su madre volviera a casa, entonces él no tendría que ser el quien se lo dijera. Posibilidad de grasa, su madre estaba demasiado ocupada para volver a casa a la mitad del día. Harry, ¿ves cómo hablamos tú y yo? Comenzó, ¿y cómo jugamos? Sí. Bueno, la voz de Sirius se volvió más suave, su mano en el brazo de Harry, bueno, tu papá solía hacer todo eso. Pero, ya no puede. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estaba herido, dijo Sirius, antes de poner su brazo alrededor de él y jalar a Harry en una especie de abrazo. Dijiste que Ron te dijo que los mortífagos lo lastimaron. Harry asintió y Sirius asintió también, diciéndole que era verdad. Harry frunció el ceño, todavía sin comprender realmente. Pero, todavía está ahí, ¿no? El hecho de que no pueda jugar no significa que se haya ido. Miró a su tío Sirius con curiosidad, quien se veía muy desconcertado, ahora, mientras trataba de averiguar qué decir. Bueno, ya ves. Harry, no es el mismo hombre que era, apretó su hombro, es como si no hubiera nadie realmente allí. Se detuvo antes de mirar al chico. Es como si ya no hubiera nadie adentro. Harry frunció el ceño en continua confusión mientras miraba hacia otro lado, pensativo. Un momento después miró a Sirius inquisitivamente. ¿Quieres decir, como si su alma se hubiera ido? Sirius pareció aturdido por un momento antes de sonreír suavemente y asentir, sí. Eso es exactamente lo que es. Y nadie es realmente algo sin alma, dijo Harry, con inocente consideración, ¿verdad? Sirius se quedó mudo por un momento y luego, cuando Harry miró más de cerca, se dio cuenta, con un sobresalto, que su tío estaba molesto. Sintiéndose culpable, rápidamente envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Sirius y le dio un fuerte abrazo. Está bien, tío Sirius. Entiendo. Harry lo escuchó reír antes de sentir a su tío presionar un beso en la parte superior de su cabeza. Mejor de lo que esperaba, te lo concedo. Tan inteligente como era tu padre, lo eres. Harry le devolvió la sonrisa, solo un poco esta vez. Miró al suelo, volviéndose contemplativo una vez más. Su padrino volvió a alborotarle el pelo, ¿estás bien? Harry no respondió por un minuto, antes de mirar hacia arriba y hablar, inseguro, Ron dice. Vaciló, pero la mirada cálida de Sirius le dio un impulso en confianza. Él sonrió, un poco avergonzado. Ron dice que eres como mi papá, dijo, porque vives conmigo y con mamá, continuó, y luego continuó, y porque vienes a todas mis cosas de la escuela, y tú sabes, porque me ayudas cuando lo necesito. Y tú y mamá se aman, ¿verdad? Vaciló, notando la expresión de su tío. Se apartó un poco. ¿Crees que estoy siendo tonto? Sirius sonrió y negó con la cabeza. No creo que estés siendo tonto, frunció un poco el ceño, solo creo que podrías estar un poco, confundido. Harry se cruzó de brazos y lo miró. No soy un bebé, espetó. Harry, lo sé. Sirius se rió, suavemente, pero, la forma en que tu madre y yo nos amamos es muy diferente. No es la forma en que tu padre y ella se amaban. Y la forma en que tu papá te amaba, es diferente a la forma en que te amo. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Harry vaciló,
no muy seguro de si lo que iba a decir se tomaría bien, te amo más de lo que lo amo a él. Hizo una pausa, y amo al tío Rimas más de lo que lo amo a él, también. Y mamá no está aquí tanto. Lo miró, desconcertado por sus propios sentimientos, y Ron dijo que se supone que debes amar a tu mamá y a tu papá más que a nadie. Sirius pasó una mano por su cabello, antes de mirar a su ahijado, su expresión llena de simpatía cuando lo hizo. Harry, la vida familiar de Ron es muy diferente a la tuya. Y está bien que tengas sentimientos que no parecen correctos para otras personas, presionó un dedo en el pecho del niño con una sonrisa, no dejes que nadie decirte algo diferente. Harry miró hacia abajo por un momento, antes de mirar hacia arriba y mirar a su padrino con atención. Después de unos segundos sonrió alegremente, puedes llevarme a ese carnaval Muggle ahora. Me prometiste que lo harías. Sirius pareció sorprendido por un momento antes de reír y, soltando al chico de su abrazo, le dio un suave golpe en el brazo, claro. Ve y ponte tu ropa Muggle. Ok. Harry llamó emocionado, mientras se apresuraba a salir de la habitación. Cualquier pregunta que tuviera sobre James Potter. Completamente satisfecha por el momento, Sirius debatió si decirle o no a Lily todos los detalles de su discusión con Harry. Por supuesto, tendría que contarle sus preguntas sobre James y las respuestas que le había dado a esas preguntas. Pero, de lo que Sirius no estaba tan seguro, era de decirle que su hijo estaba comenzando a confundirse con la dinámica familiar, para decirlo simplemente. Después de todo, Sirius estaba acostumbrado a que vivieran con él, más que eso, disfrutaba tenerlos viviendo con él, particularmente debido al vínculo que había podido desarrollar con Harry, y, realmente, lo último que quería era hacerlo. Asustarlos a los dos no es que fuera probable, razonó Sirius consigo mismo, considerando las circunstancias actuales de Lily. Ella lo necesitaba, por mucho que odiara admitirlo, y a él le encantaba regodearse, allí, para ayudar con Harry. Especialmente ahora que había decidido asumir esta ridícula comunidad de la que Sirius estaba convencido de que era una completa pérdida de tiempo. Después de dejar Hogwarts, James se había apresurado a mudarse con Sirius y, poco después de que se unieran a la orden, Lily también se mudó a la de ellos. No fue mucho más tarde, justo antes de que Lily y él se casaran, que James había comprado una casa más grande y le había pedido a Sirius que los acompañara para mantener unida a la pandilla Sirius. No estaba seguro de cómo se había sentido Lily al respecto en ese momento, probablemente podría tener una suposición bastante acertada, pero ella había mantenido callada cualquier objeción, al menos cuando él estaba cerca. Y ciertamente no iba a permitir que algo como el matrimonio se interpusiera en su vínculo de hermandad con James. Entonces, con él se fue. Y, por lo tanto, con la excepción de cuando James y Lily se escondieron, Sirius siempre había estado acostumbrado a que Lily viviera con él. Un elemento permanente en su hogar y en su vida, una hermana, y estaba bastante cómodo con cómo resultó todo después de los eventos de 1981, ella y Harry habían regresado. Ni siquiera lo habían discutido realmente, pero Lily le había dejado muy claro que apreciaba que él estuviera allí con frecuencia durante los primeros meses. A menudo tenía miedo, aunque hacía todo lo posible por ocultarlo, que los mortífagos volvieran. Vengan tras ella y Harry de nuevo, como habían hecho con ella y James inmediatamente después de la guerra. Era algo que les preocupaba a todos, en ese entonces, a todos los que habían servido en la orden. Entonces, durante esos pocos meses, Rimas también se había quedado con ellos. Seguridad en Números. Con el tiempo, Rimas finalmente se mudó a su propio lugar, no regresando un mes después de la luna llena, y no se dijo nada más. Ni Lily ni Sirius le habían sugerido que se fuera en el tiempo que pasó, ni siquiera había surgido teóricamente, era simplemente normalidad. La única persona que había cuestionado la situación de la vida era, aparentemente, Harry. Y Sirius, después de su conversación anterior, se quedó preguntándose exactamente cuánto tiempo su ahijado se había estado molestando con el pensamiento. Sin mencionar los pensamientos adicionales, la confusión obvia, por la que Harry se estaba sometiendo, tratando de descubrir sus sentimientos por James. Sirius suspiró con resignación. Tendría que decírselo a Lily. Incluso si eso la llevó a decidir que era hora de que él los dejara, si eso era mejor para Harry, casi saltó, sobresaltado de sus pensamientos, cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él. Miró por encima del hombro y sonrió a modo de saludo. Oye, Lil. Sirio. Lily estaba sonriendo positivamente mientras se apresuraba hacia él. Había pasado mucho tiempo desde que había visto esa sonrisa, y continuó, Sirius,
Nunca adivinarás lo que pasó. Lily le lanzó un sobre. Sirius la miró con atención, completamente desconcertado por la inusual euforia, antes de quitarle el sobre de las manos. ¿Qué pasó?, preguntó, sin apartar la vista de ella, mientras abría lentamente el sobre. Me aceptaron, dijo, con los ojos y la sonrisa brillantes. La frente de Sirius se arrugó levemente. Seguramente no, para la comunidad, elaboró, y sus manos se congelaron, para la Fundación Aurelias, ¿recuerdas? Por supuesto que lo recuerdo. Después de todo, era algo que se derivaba de una de sus discusiones acaloradas más frecuentes, su obsesión por encontrar una cura para James. La frente de Sirius se frunció una vez más. ¿Cómo fue esto posible? Había examinado el proyecto a fondo una vez que Lily se lo había mencionado y estaba seguro de que no calificaba para ser aceptada. Casi, en su preocupación, había considerado ir a Regulus, lo cual sería estúpido, por una gran cantidad de razones, y el hecho de que era mucho más probable que su hermano interviniera y hiciera exactamente lo contrario de lo que pidió, lo que sea que sea. Fue todo lo que le impidió gatear hacia él. De nuevo Sirius se sobresaltó cuando notó que Lily lo miraba expectante y se dio cuenta de que lo había estado mirando. Soñando se aclaró la garganta y sacó la carta que estaba en el sobre. Lo miró brevemente, asimilando lo que decía, lo cual fue simplemente que se complacieron en ofrecerle un lugar en el proyecto dorado dentro de la Fundación Aurelias, con capacitación preliminar que comenzaría 2 semanas después. Sirius se encogió de hombros ligeramente, admitiendo la derrota, e intentó encontrar algo positivo sobre esto. Supuso que ser aceptada a pesar de no estar completamente calificada era algo de lo que debería estar orgullosa, algo por lo que debería felicitarla y compartir su deleite. La carta fue repentinamente arrebatada de sus manos, sacándolo de sus pensamientos. Inmediatamente notó el dolor y la molestia en el rostro de Lily y rápidamente se recuperó. Eso es genial, Lily. Felicitaciones. No tienes que fingir que estás complacido por mí, Sirius dijo brevemente, dirigiéndose hacia la cocina. Ya puedo ver lo que estás pensando. Sirius se levantó y lo siguió. Solo intento ser un amigo. Lily miró por encima del hombro con una ceja levantada. Un amigo se alegraría de que hubiera conseguido un lugar en una beca tan prestigiosa. Levantó un dedo, pero un buen amigo entendería por qué esta confraternidad en particular no es lo mejor para ti. Ella puso los ojos en blanco. Asumo que Harry está dormido. Sí, confirmó Sirius, trató de esperar. Ella asintió con la cabeza. Es bueno que no lo hizo, es tarde. Sí, lo es, estuvo de acuerdo Sirius, antes de continuar mientras recordaba parte de lo que su ahijado le había dicho antes. Probablemente saldrás mucho más tarde, mucho más de lo que ya estás, cuando comiences este proyecto. Supongo que es cierto, asintió, comenzando a servirse un vaso de leche, pero puedo manejarlo. Pero puede Harry. La mano de Lily se detuvo, su mano que sostenía el cartón de leche suspendido en el aire por un momento. Ella lo miró con ojos oscuros. Una advertencia, en realidad. ¿Qué se supone que significa eso? Sirius vaciló, solo un poco inseguro sobre lo que estaba a punto de decir. Solo que Harry ha estado mencionando que estás fuera mucho. Está empezando a pensar que es normal que no estés en casa. ¿Estás sugiriendo que no estoy cuidando de mi hijo?, preguntó, rápidamente, a la defensiva. Bueno, ¿quién es el que está aquí cuando llega a casa de la escuela? Los ojos de Lily brillaron con furia. En realidad, era una vista familiar, por lo que no estaba demasiado alarmado. Sirius, si esta es una de tus tácticas para evitar que acepte esta beca, dijo furiosa, entonces puedes detenerte ahora mismo. Mira, no se trata de la maldita confraternidad, se trata de Harry. Bueno, si te molesta tanto estar aquí, estoy seguro de que Rimas estaría más que feliz de quedarse con él mientras yo estoy en el trabajo. Eso no es lo que quise decir. No, de verdad, Sirius lo detuvo, levantando una mano. Si mi hijo es una carga, no me vengas con eso, escupió. Su temperamento se encendió con éxito por la acusación. Sabes que eso no es lo que quise decir. Nunca me quejaría por cuidar de él. Sería bueno si el niño supiera que su propia madre se preocupa por él tanto. Ella le llevó un dedo a la cara. No te atrevas a decir que no soy una buena madre. Todo lo que estoy haciendo es por Harry. Sus ojos se oscurecieron, enojada. Él lo sabe. Sirius estaba listo para decirle que su hijo no sabía eso, pero él realmente no sabía lo que Harry sabía. Sí, sabía que estaba confundido, que tenía curiosidad, incluso preocupado.
Pero, por lo que Sirius podía recordar, nunca había cuestionado el amor de su madre por él, o incluso porque su madre nunca estaba en casa. Quizás sabía que Lily estaba tratando de recuperar a su padre. Mamá. Ambos se volvieron ante la pequeña voz que sonó junto a la puerta. Harry se quedó allí, frotándose los ojos, adormilado. Él le sonrió. ¿Estás en casa? Sirius miró a Lily, noté la mirada que ella le dio, la expresión de culpabilidad. Ella se lo tragó, la culpa, antes de sonreír alegremente a su hijo y caminar hacia él, inclinándose para darle un beso y abrazarlo. Hola, cariño, se inclinó hacia atrás para mirarlo. Deberías estar dormido. Harry se encogió de hombros. No puedo dormir. Ambos sabían que era mentira. Podían decir por su apariencia desaliñada, esos ojos nublados, que ya había estado dormido y que probablemente se había despertado con los sonidos de su discusión. No sería la primera vez. Lily extendió la mano y le frotó la mejilla con el pulgar. Harry se echó hacia atrás tímidamente con una sonrisa. ¿Quieres que te lea una historia? Ella le preguntó. Los ojos de Harry se agrandaron antes de asentir rápidamente. Uja. Está bien. Lily se puso de pie. Dile buenas noches al tío Sirius. Harry corrió hacia él, le dio un breve abrazo y salió huyendo de la habitación. Buenas noches, tío Sirius, llamó por encima del hombro. Buenas noches, Harry respondió antes de que sus ojos se encontraran con los de Lily. Los dos mantuvieron la mirada por un momento. Sirius no estaba realmente seguro de lo que su mirada quería transmitir, y antes de que él tuviera la oportunidad de darse cuenta, o de preguntar, ella se dio la vuelta y siguió a su hijo desde la habitación. Eres un tonto de verdad. Regulus Black, con sus habituales ojos irritantes y parpadeantes y una sonrisa burlona. Lo miraba por encima de su jugo de calabaza. Sabiras no podía, por su vida, dar una razón por la que había mencionado el hecho de que había alentado, y al hacerlo, realmente provocó, el empleo de un candidato tan inapropiado para el puesto de beca. Regulus había estado desconcertado por lo que había hecho Sabiras, una vez que el papeleo había cruzado su escritorio, y permaneció confundido durante toda su explicación del dilema hasta que finalmente preguntó quién era el candidato en cuestión. La mirada de comprensión en el rostro de Regulus cuando le dijo, Lily Potter, lo había horrorizado. Sabiras nunca había considerado realmente cuán transparentes habían sido sus sentimientos hacia Lily para Regulus a lo largo de los años. Después de todo, después de que se fueron de Hogwarts apenas la había mencionado. Y él y Regulus apenas habían conversado, ellos mismos, durante su tiempo en la escuela, pero, supuso, que la amistad entre él y Lily había sido suficiente escándalo en ese entonces, que Regulus se habría enterado si Sabiras fuera honesto consigo mismo, si en realidad hubiera estado prestando atención a algo más que al espionaje en esos últimos meses. Fácilmente podría admitir que Regulus había tenido un indicio de ellos, al menos desde que el señor oscuro había anunciado sus intenciones de cazar la familia Potter. Sabiras había estado más que frenético, y Regulus, aunque en realidad nunca hizo declaraciones francas sobre Lily, solía dejar caer pistas de que sabía de los sentimientos de Sabiras y su cambio de lealtades. Pensando en esto ahora, supuso que era bastante sospechoso que Regulus nunca lo hubiera presionado por sus razones para volverse hacia Dumbledore. Ninguno de los dos sabía con certeza que el otro se había vuelto durante la guerra, ni el otro sería cómplice de su deserción, y no fue hasta después de que el señor oscuro había caído y Dumbledore había respondido por ambos que de ellos descubrieron el cambio de lealtades del otro. Sabiras había sido rápidamente exonerado, su propio papel estaba mucho más dispuesto a ser expuesto, un espía, que se había vuelto y había proporcionado información fundamental en esos últimos días, no era así en el caso de Regulus, el secreto del Horrocrux para permanecer como tal, aunque Sabiras no lo sabía en ese momento, y por eso Regulus había ido a juicio. Era un caso que se había derrumbado en unos días, nadie estaba dispuesto a presentarse, y el testimonio del personaje de Dumbledore terminó siendo completamente innecesario en primer lugar. Borra esa estúpida sonrisa de tu cara, espetó Sabiras, rodando los ojos, sintiéndose cada vez más irritado. Lo que le había dicho no era nada divertido. ¿O qué? Le quitarás 10 puntos a Slytherin. Regulus se rió entre dientes, mirándolo con diversión no disimulada. No me asustas, Sabiras. No soy uno de tus estudiantes. Sabiras lo fulminó con la mirada, antes de responder con una declaración completamente fuera de tema. Mis alumnos no me tienen miedo. Regulus resopló, eso no es lo que dice Andrómeda, la pequeña Dora está petrificada de Tito Unwix le tenía miedo. Vaya, la pequeña, él nunca le había dicho una mala palabra en su vida. Bueno, le haría bien desarrollar una piel más gruesa, dijo Sabiras,
lacónicamente, trato a todos mis estudiantes por igual. Por eso, todos te tienen miedo. Sabiras realmente no quería pensar en eso, había hecho todo lo posible con los estudiantes confiados a su cuidado. Es cierto que a veces era un poco corto con ellos, pero estaba decidido a que aprendieran. ¿De qué otra forma podrían protegerse cuando el señor oscuro regresara? ¿De qué les serviría que les diera palmaditas en la espalda y les limpiara la nariz? Necesitaban ser empujados y aprender a cuidarse a sí mismos. Mimar a los niños, particularmente a una edad tan frágil, no haría nada para ayudarlos en el futuro, más que convertirlos en pensamientos incompetentes completamente incapaces de defenderse o hacer una contribución útil al esfuerzo de guerra. Además, había cosas mucho más urgentes en su mente. Lily Evans, Lily Potter, se recordó a sí mismo. El nombre, ni siquiera pronunciado, le dejó un sabor amargo en la boca. Todavía lo encontraba tan difícil de comprender ahora, como el día que los había visto juntos por primera vez, todos esos años antes en Hogwarts. Que alguien tan inteligente, tan hermoso, tan maravilloso como Lily Evans se sintiera atraído por gente como James Potter era tan desconcertante, tan absurdo para él que no podía creer que fuera realidad. Cuando lo hizo, Sabiras puso los ojos en blanco ante sus propios pensamientos. Pensar en Lily y Potter lo hacía sentir como si estuviera de regreso en la escuela, reflexionó, ya que una vez más estaba lleno de la misma amargura que había sentido mientras estaba en Hogwarts. Hace mucho tiempo pasaron los días, ya no pensaba en él, porque esos pensamientos no le harían ningún bien ahora. Lo que sucedió en el pasado fue irrelevante, hasta cierto punto, de todos modos, y, obviamente, Potter no era alguien de quien estuviera dispuesto a preocuparse. Nunca volvería a hacerlo, en lo que a él respectaba, pero, ahora, los pensamientos sobre Lily llenaban su mente, y lo había hecho durante las últimas 2 semanas, tanto que podría haber sido un adolescente tonto de nuevo, un tonto, un idiota, como lo llamaba Regulus. La reunión de presentación del proyecto dorado era en un par de días y se había encontrado cada vez más nervioso ante la idea de encontrarse cara a cara con ella una vez más. Sabiras no se puso nervioso. Ya no. Ciertamente, no debería hacerlo. Él y Lily se habían cruzado ocasionalmente desde que terminó la guerra, una vez durante un festival de Hogsmeade, 2 veces en el callejón Diagon. En ambas ocasiones no se habían reconocido. La había visto, había querido, pero no quería saludarla, y había notado que Lily lo miraba por el rabillo del ojo, pero nunca habían hablado, y eso es lo que más le preocupaba. ¿Qué diría, cuando se vieron obligados por las circunstancias de este proyecto, una situación de su propia creación, a conversar realmente entre sí, que tenían que decirse el uno al otro? En realidad, como es la vida de Lily, era consciente de ello, no era de alegría. Una verdad que pudo extraer del simple hecho de que ella se había molestado en solicitar esta beca, en absoluto, a pesar de no estar calificada para ella, algo que estaba seguro se debía completamente a la situación actual con James Potter. Él había oído hablar de eso. Y claramente ella todavía tenía la esperanza de que se recuperara. De hecho, aparentemente, estaba dispuesta a hacer todo lo posible para ayudarlo. Sabiras se preguntó si ella habría hecho lo mismo por él. Si detener no se permitiría pensar en asuntos tan triviales. De fantasías ridículas. De cómo podrían haber sido las cosas fue irracional y una completa pérdida de tiempo. Ya no eran niños, eran adultos. Y pronto serán compañeros de trabajo. Sabiras estaba seguro de que tenía la madurez para comportarse como tal. Se había metido en situaciones peores, nadie podía refutar eso, y qué irracional sería si pudiera manejar el espionaje de uno de los magos más poderosos de todos los tiempos, para uno de los otros magos más poderosos de todos los tiempos. Y no ser capaz de soportar estar en la misma habitación con Lily Potter. Sabiras solo se sintió levemente reconfortado por el pensamiento. Tenía la sensación, terrible en eso, de que si solo pensar en Lily Potter pudiera llevarlo de regreso a la época en que era ese niño asustado e inseguro, bueno, verla de nuevo, en persona, puede tener el mismo efecto. Sabiras suspiró exasperado. Esa sensación de nerviosismo comenzó a apoderarse de él una vez más al pensarlo. Realmente no podía predecir cómo sería su primer encuentro. Sería hostil. Posiblemente sería incómodo. Definitivamente amistoso. Sabiras se burló de la última idea. Por supuesto que no sería amistoso. De eso estaba seguro. Puso los ojos en blanco antes de que volvieran a centrarse en Regulus, que lo miraba con el mismo brillo en los ojos y esa sonrisa burlona y sabia. Sabiras le frunció el ceño y Regulus se rió. Capítulo 3. ¿Cuándo estarás en casa? Lily miró a su hijo, que la miraba con ojos inquisitivos,
y se detuvo cuando se dispuso a ponerse la capa. Sintió una punzada de culpa por la expresión de su rostro, una que había visto a menudo, esa mirada inocentemente perdida en sus ojos, pero que a menudo había dejado atrás en su mente. Se preguntó, marcada por la pérdida de su padre, si alguna vez pensó que ella no volvería a casa. Sirius había tocado un nervio con ella durante su discusión la quincena anterior. Lily no estaba dispuesta a admitirlo ante él, por razones obvias, pero sabía que Harry estaba empezando a cuestionar las cosas. Sabía que la quería en casa. Que le dolía cuando ella no estaba allí tanto como Sirius. Pero cuando miró a sus compañeros, casi todos también funcionaron. Los pocos que no lo hicieron, sus maridos trabajaron y se quedaron en casa con sus hijos. No es una opción en su caso. Todo el dinero que ella y James tenían, en su mayoría heredado de sus padres, lo había gastado en los diversos tratamientos que se habían ofrecido en los intentos de los curanderos de revertir las heridas de James, y cuando eso no funcionó, buscó en otra parte tantos remedios y métodos diferentes, médicos y holísticos. Ninguno de ellos funcionó. Pero habían absorbido la mayor parte de sus ahorros y el magro salario que había recibido durante su aprendizaje de sanadores no estaba haciendo mucho para reponer lo que se había invertido en vano. De hecho, debería considerarse afortunada de haber sido aceptada en el programa de becas, solo por el dinero, porque ciertamente no iba a recurrir a Sirius en busca de ayuda financiera además de todo lo demás. Mamá. La voz de Harry la sacó de sus pensamientos. Ella lo miró, notando su incertidumbre mientras repetía su pregunta. ¿Cuándo estarás en casa? Lily forzó una sonrisa. No llegaré demasiado tarde esta noche, cariño. Creo que la primera reunión será solo unas horas. Harry no parecía convencido, pero sonrió y asintió. Está bien. Puedo tener una historia antes de acostarme, esta vez. Lily frunció el ceño. Siempre tienes una historia antes de acostarte. No contigo. El tono del niño era casi acusador. Lily se preguntó si se lo estaba imaginando. Después de todo, había estado más nerviosa que de costumbre la semana pasada. Sí, por supuesto que puedes tener una historia conmigo, le aseguró, antes de finalmente ponerse la capa. Ven aquí. Dio un paso hacia ella, obedientemente, y ella lo abrazó y le dio un beso en la frente. Te amo, cariño. Harry se soltó de sus brazos, sonriendo mientras lo hacía. También te amo, mamá. Y sé bueno con el tío Rimas hoy. Esbozó una sonrisa más amplia. Me va a llevar al callejón Diagon. Lo sé, me dijo. Se metió la varita en la manga. No quiero oír que has estado haciendo travesuras. No creo que el tío Rimas te lo diga, de todos modos, declaró, con sinceridad descarada. Lily rió. Conociendo a Rimas, probablemente no lo haría. Harry lo tenía envuelto alrededor de su dedo. Solo sé bueno, le dio otro beso en la mejilla. Te veré esta noche más tarde. Adiós, mamá. Entonces, se apoderó de ella una sensación de nerviosismo cuando finalmente salió de la casa y se dirigía hacia la Fundación Aurelias, donde pasaría los 2 años siguientes de la comunidad. La organización, en sí misma, era impresionante, lugares en sus programas más que un poco codiciados, pero Lily no podía poner sus nervios por completo en el hecho de que estaba a punto de entrar en un proyecto en el que podría, muy bien, estar completamente fuera de su profundidad. Dejó a un lado ese pensamiento, el pequeño susurro de duda que le recordaba que no había completado una pasantía, mientras que varios otros solicitantes seguramente debían haberlo hecho, y, cuando lo hizo, su nerviosismo rápidamente se convirtió en otra cosa que había estado pendiente. Su mente Sabiras Snape, un nombre que, hasta hace muy poco, nunca pensó que volvería a escuchar. No le había venido a la mente mucho, no en los años desde que ella dejó Hogwarts. Y ella había hecho todo lo posible, incluso durante esos 2 últimos años en la escuela, para simplemente volverse hacia otro lado cuando escuchó algo que incluso lo mencionara, por lo general declaraciones indignadas sobre el grupo con el que corría, en esos últimos años, para el punto de que su amistad se había convertido simplemente en un recuerdo. Pero, aparentemente, su relación, o, ahora, su amistad, dejaría de ser un recuerdo. Ella supo, incluso cuando solicitó el puesto en el programa de becas, que Sabiras era uno de los investigadores principales, de hecho, nombrados junto con el proyecto en el que estaría trabajando. Lily apenas había dado el nombre, las implicaciones, un segundo pensamiento. Nada más allá del hecho de que el mismo campo que iban a estudiar, enfermedades neurológicas debidas a la magia oscura,
era precisamente la magia que necesitaba mirar para encontrar una cura para James, y si eso significaba trabajar con Sabiras Snape, si eso significaba ir a su oficina y rogarle por un lugar en su programa de becas, bueno, eso era algo que ella tendría que hacer. Afortunadamente, no había llegado a eso, había sido aceptada, enteramente por sus propios méritos, o por el testimonio de Dumbledore, supuso, y, por lo tanto, se ahorró la indignidad de tener que rogarle a Sabiras por cualquier cosa. Y, así, podría enfrentarlo una vez más con su dignidad intacta, sin mencionar que no tuvo que soportar lo que estaba segura que sería una conversación bastante incómoda en cuanto a la identidad de su esposo, pero eso de ninguna manera disminuyó sus nervios. Sus últimos años en Hogwarts habían sido todo menos amistosos. Todavía podía recordar la hostilidad que de repente se había presentado de él, cuando ella y James finalmente se habían hecho públicos. Antes de eso, simplemente la había ignorado, pero seguiría siendo hostil ahora. Le importaría siquiera que ella estuviera en el proyecto, quizás lo haría. Después de todo, ella no estaba calificada y, si él era algo parecido a lo que recordaba de cuando lo conoció, Sabiras siempre buscaba los mejores resultados. Exaltadas expectativas de sus compañeros de trabajo cuando se trataba de la búsqueda del conocimiento, siempre odió el hecho de que incluso tuviera que tener un compañero de pociones, y tener que lidiar con algún ex mejor amigo poco calificado con todo el bagaje potencial que eso conlleva. Vino con, bueno, probablemente no le iría bien. Lily cerró los ojos, dispuesta a endurecer sus nervios y seguir con esto. Ciertamente se había enfrentado a cosas mucho peores que la ira de Sabiras Snape, después de todo, y, una vez que llegó al final del jardín, hizo lo que debía, endureció sus nervios y desapareció en la fundación. Nervioso. Regulus le sonrió a Sabiras, mientras recorría la casa reuniendo su papeleo y lo necesario para la próxima reunión. Sabiras lo fulminó con la mirada, tan irritado como siempre, especialmente hoy, por el comportamiento falso siempre alegre de Regulus, y continuó con sus preparativos para la reunión introductoria, recogiendo pergaminos y alineándolos en su maletín. Sabiras miró hacia arriba cuando terminó, los ojos encontraron a Regulus una vez más y, en el tiempo que le había llevado llevar a cabo esa única tarea, su amigo estaba ausente de nuevo, ojos mirando por la ventana, sin ver nada, con esa expresión familiar y distante. Por primera vez ese día, los pensamientos de Sabiras se desviaron de la preocupación por su primer encuentro con Lily en 8 años, a la preocupación por el hombre que tenía delante. No podía negar que Regulus estaba de buen humor. Que era descarado, alegre y demasiado optimista, hasta el punto de ser extremadamente irritante. Cualquiera que lo haya conocido podría decírselo bien. Sin la parte extremadamente irritante, es decir, porque la gente simplemente parecía disfrutar de la compañía de quienes se presentaban de esa manera. Un hecho que Regulus había utilizado. Ampliar ese lado particular de sí mismo para ocultar la verdad de lo que había debajo. Un lado que, hasta donde él sabía, solo Sabiras había visto alguna vez. E incluso eso había sido completamente circunstancial. Sabiras no conocía bien a Regulus cuando se unió por primera vez a las filas, comprometiéndose con la causa del Señor Oscuro. Regulus había tomado su lugar junto a él el año de su graduación, a pesar de que había sido marcado un año completo antes que Sabiras y lo habían dejado dentro de las paredes de Hogwarts con él, pero Sabiras sabía lo suficiente para estar seguro de que este chico no tenía se necesitó para ser un mortífago. Incluso cuando era adolescente, en Hogwarts, era compasivo, ansioso por complacer y sin ningún indicio de malicia. Regulus Black puede haber tenido los prejuicios de sangre pura por los que se conocía a la familia. Pero no fue hasta el punto de que quisiera erradicar a cualquiera que no cumpliera con los estándares. No fue hasta unos meses después de que la guerra llegó a su fin que Sabiras se dio cuenta de la verdadera medida en que se había visto afectado durante el periodo navideño de 1981, luego de la conclusión del juicio de Regulus. Sabiras pasó el tiempo quedándose con él en Grimmauld Place. Había escuchado, incluso despertado, por los quejidos, gritos y crujidos del marco de la cama en la oscuridad de la noche en la otra habitación. Plagado de pesadillas de las que se había despertado, gritando. Sabiras se había preocupado por él entonces, una preocupación que solo se multiplicó por 10 el mes siguiente cuando Regulus se acercó a él, en enero de 1982, para anunciar su intención de comenzar una fundación creada con la intención de apoyar a las familias que se habían visto afectadas y luchaban por volver a la vida normal después de la guerra. Por lo que Sabiras podía recordar, Regulus estaba dispuesto a poner hasta el último centavo que había heredado en el proyecto bien. Como único heredero Black,
Eso era bastante. Sabira se había horrorizado ante la idea. Fue en este mismo momento que dichas familias pedían a gritos que enviaran a Regulus a Azkaban por ser un mortífago. No importaba que nadie presentara pruebas. O que Dumbledore había respondido por él. Aunque, supuso Sabiras, eso no era de conocimiento común. De cualquier manera, a pesar de ser absuelto, Regulus seguía siendo el objetivo de quienes buscaban justicia. Incluso ahora, 5 años después, todavía había gente pidiendo su cabeza y aquí estaba Regulus, dispuesto a renunciar a todo para ayudarlos, pero su amigo había sido decidido. Después de todo, no le estaba pidiendo permiso a Sabiras, y cuando Sabiras no pudo asumir un papel importante en la organización debido a su empleo en Hogwarts, así como a sus objeciones iniciales, Regulus se fue a su prima, Andra Amada Tonks, por su ayuda y, juntos, lo lograron. Nació la Fundación Aurelius y así, Regulus dedicó sus ganancias, su carrera y su vida a servir a aquellos que habían sido rotos, dañados y destruidos por la guerra. Ciertamente, Regulus estaba maldecido por la aflicción de ser demasiado generoso, demasiado compasivo, sintiendo el dolor de los demás con mucha intensidad, pero Sabiras conocía el camino. Ninguna de esas cosas había impulsado a Regulus a dedicarse tan enfáticamente a esta causa. No. Regulus Black buscaba la absolución. Un golpe en la puerta los sobresaltó a ambos. Regulus se acercó a él para responder, mientras Sabiras movía su varita, asegurando el maletín y lo seguía. Si no se apresuraba, llegaría tarde. Sabiras estaba detrás de Regulus cuando la puerta se abrió, revelando a una de las personas que más odiaba en el mundo. Black. Sabiras casi escupió el nombre. La expresión de Sirius Black cambió rápidamente a una de tal disgusto que casi rivalizó con la suya, cuando se dio cuenta de quién estaba detrás de su hermano menor. Snape. Los tres se quedaron en silencio, pareciendo suspendidos en el tiempo. Sabiras mirando a Black. Black le devolvió la mirada. Regulus entre ambos, luciendo confundido. ¿Qué estás haciendo aquí, Sirius? La voz de Regulus era sorprendentemente fuerte e increíblemente hostil, mucho más de lo que había sido la última vez que apareció Black. Vine a hablar con mi hermano, dijo Black, sus ojos finalmente dejando los de Sabiras para mirar a Regulus. No sabía que tendrías una compañía tan desagradable. Sabiras no podía ver el rostro de Regulus, pero podía decir por la leve disminución en la confianza de su hermano que no estaba mirando a Black con ningún amor fraternal. No eres bienvenido aquí, dijo Regulus, sin rodeos, antes de intentar cerrar la puerta. «Wow, oye. Espera un minuto». Black se rió, nervioso, sin humor, golpeando rápidamente con un brazo la puerta para mantenerla abierta. «Vamos, Regu, solo quiero hablar. No creo que tu hermano tenga ganas de hablar. Ocúpate de tus propios asuntos, Snivellus». «Oh, vete a la mierda, Sirius». Regulus espetó, «Lo que tengas que decir, no quiero escucharlo. Punto. Prefieres la compañía de mortífagos, ¿verdad?» Sabiras notó que Regulus se estremecía, casi imperceptiblemente, y, con una repentina protección que casi lo abrumaba, sacó su varita y la empujó en la cara de Black. «Sal de aquí, Black». La voz de Sabiras era baja. Se dio cuenta de que Black también había sacado su varita y que Regulus había sacado la suya. En respuesta se quedaron así un momento. Los ojos de Black estaban sobre Sabiras, llenos de tanto odio que habría mirado hacia otro lado si no hubiera sentido exactamente lo mismo hacia él. Los ojos de Black se movieron hacia Regulus, su expresión se suavizó. Cuando lo hizo, antes de dar un paso atrás y guardar su varita, levantó las manos, como derrotado, mientras se alejaba hacia atrás. «Solo quería hablar, Regu». Cuando Regulus no dijo nada para devolverle la llamada, Black se volvió y se encaminó hacia la acera. Sabiras y Regulus lo miraron hasta que salió del jardín antes de que este último cerrara la puerta. Los ojos de Regulus se demoraron en él, con una mirada que desmentía una mezcla de desconcierto y, se dio cuenta Sabiras, de arrepentimiento. Sabiras se aclaró la garganta, lo que hizo que Regulus lo mirara, y levantó una ceja cuando los ojos grises se encontraron con los suyos. Regulus agitó una mano desdeñosa. «Sirius es un idiota. No dejes que te afecte». Regulus se alejó. Sabiras lo miró con incredulidad llegar a él. «Por el amor de Merlín, esto no es Hogwarts». Encontró que su mente retrocedía. Le gustaba pensar que había madurado un poco desde que estaban en la escuela, pero se impuso porque, a pesar de lo preocupado que estaba por Regulus, realmente iba a llegar tarde. «Pasaré por su oficina, los mantendré al día con esta reunión del proyecto dorado. Punto. Hazme sentir orgulloso». Regulus le sonrió por encima del hombro. «Solo empleo a los mejores,
Ya sabes. Sabiras soltó un grito ahogado de risa indignada antes de salir de la casa. Sabiras llegó tarde. Lily se movió torpemente mientras ella y el resto de los magos y brujas esperaban su llegada. El jefe del proyecto, el sanador Eugene Hopkins, había insistido en que era raro que el profesor Snape, sonaba tan inusual en sus oídos, llegara tarde, a lo que la mayoría de los demás en la sala asintieron con la cabeza, antes de que él dijera que le darían unos minutos para que tuviera la oportunidad de llegar. La mayoría de las personas en la sala eran magos y brujas mayores. Lily estaba sentada al lado de los más jóvenes de la habitación. Por su falta de familiaridad con los demás, que hablaban en voz baja, supuso que él era el otro miembro del proyecto. Ella se aclaró la garganta antes de dirigirse a él. Oye. Él la miró y sonrió. Hola, señorita, la miró un momento y, cuando ella no habló de inmediato, le ofreció la mano, Conan Chesney. Lily Potter sonrió, estrechándole la mano. Pareció reconocer el nombre pero no lo mencionó. En cambio, se quedó con un terreno común. Estás en la comunidad de sanadores. Ella asintió afirmativamente. Boticario 1, yo, le dijo Chesney, antes de asentir con la cabeza al hombre mayor que estaba de pie en la parte delantera de la habitación. Entonces estarás informando a Hopkins. Lily frunció el ceño, expresando la pregunta que inmediatamente le vino a la mente: ¿no informamos todos a Hopkins? Hopkins se especializa en curación, tengo que informarle a Severus Snape. Lily sintió una extraña punzada ante el nombre y tragó saliva, obligándose a permanecer neutral. ¿Oh? ¿Alguna vez has oído hablar de él? Lily vaciló y solo asintió con la cabeza en respuesta. Buen amigo del fundador, continuó Chesney, así es como consiguió el puesto. Por lo que he leído sobre él, ni siquiera ha completado una beca. Acaba de entrar al puesto cuando Regulus Black lo abrió. Arriba, se encogió de hombros. Lily notó un ligero celo amargo en su expresión. Todo sobre conexiones, supongo. Lily sintió la extraña necesidad de defender a su viejo amigo, pero solo se ofreció. Creo que Severus Snape es bastante conocido por ser un talentoso maestro de pociones. Antes de que se pudiera decir algo más, la puerta de la habitación se abrió abruptamente y el propio Severus entró en la habitación. Ella notó que él miraba en su dirección por un breve segundo antes de que él desviara la mirada y asintiera con la cabeza a las otras brujas y magos presentes. Ellos sonrieron y asintieron con evidente familiaridad. Se disculpó en voz baja con Hopkins mientras pasaba junto a él, claramente con la intención de sentarse lo más rápido posible. Ningún daño hecho, ningún daño hecho. Hopkins agitó una mano, con desdén, antes de agarrar a Severus por el hombro, evitando que se alejara apresuradamente. Miró en dirección a Lily y Chesney, alzando más la voz. Como ya sabrás, esto le dio a Severus un par de palmadas en la espalda, con una sonrisa. Es Severus Snape, subdirector del Departamento de Investigación. Lily notó que Severus estaba evitando el contacto visual con ella, y sus mejillas usualmente pálidas se estaban poniendo rosadas. Si tienes alguna pregunta y yo no estoy disponible, este es el hombre para ver. Gracias, Eugene, dijo Severus, luciendo mortificado. Mientras se liberaba del hombre, Lily se mordió el labio inferior y miró hacia abajo mientras intentaba reprimir una sonrisa. Creyó verlo mirar en su dirección una vez más, pero fue demasiado rápido para estar segura. Antes de que él tomara asiento en el lado opuesto del grupo, se encontró mirándolo, mientras él comenzaba a hojear papeles y libros, luciendo increíblemente a gusto y en casa mientras lo hacía. Ahora que estaba sentado y ya no era el centro de atención de toda la habitación, una bruja se inclinó, hablando algo cerca de su oído, y él sonrió, no mucho, de ninguna manera, pero era una sonrisa familiar. Uno de los genuinos que no había visto en mucho tiempo. Severus dijo algo a cambio, sin levantar la vista de sus papeles, y la bruja y el mago a su lado rieron en respuesta. Lily sintió una sonrisa tirar de sus labios. Se veía mejor de lo que ella lo había visto nunca. Mejor de lo que jamás había imaginado que sería, pensó, al recordar al chico incómodo e inseguro de su infancia. Bueno, comencemos, de acuerdo. Hopkins se dirigió al pequeño grupo, desviando su atención de su viejo amigo. Es hora de concentrarse, se dijo a sí misma, volviendo su atención al sanador que estaba hablando. Sin embargo, inconscientemente miró en dirección a Severus de nuevo, antes de sonreír levemente para sí misma. Ni siquiera había hablado con él todavía, pero tenía la sensación de que no sería tan malo trabajar con él como había temido antes. Capítulo 4. ¿Amas a mi mamá? ¿Qué? Rima soltó, mitad dijo entre risas, mitad jadeó de asombro. ¿Amas a mi mamá?, repitió el niño,
mirándolo inocentemente, la mitad inferior de su rostro cubierta por el helado que estaba comiendo. Rimas se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza y le entregó un pañuelo al chico. No, no lo sé. No de la forma en que te refieres, de todos modos, declaró divertido, preguntándose qué demonios había poseído al chico para hacerle esa pregunta. ¿Por qué me preguntas eso? Tu tío Sirius te incitó a hacerlo. No. Harry frunció el ceño, su rostro era una imagen de seriedad, mientras se limpiaba el suyo. Quería que te casaras con ella. ¿Qué? Esta vez Rimas se rió, sin embargo se corrigió rápidamente cuando notó que Harry fruncía el ceño. No feliz de que se rieran de él, Rimas se pasó una mano por la boca, ahogando una sonrisa, antes de intentar hablar razonablemente con él. ¿Por qué quieres que me case con tu mamá, Harry? Rimas llevó a Harry al banco más cercano con una mano en su espalda y los dos se sentaron. Harry inmediatamente se volvió hacia él con una cara tan seria que Rimas sintió que su amor por el chico se hinchaba en su estómago. Cuando Harry no dijo nada, se quedó ahí sentado, mirándolo con una mirada de desconcierto. Rimas le sonrió cálidamente para animarlo. Harry, él persuadió. Harry suspiró, dramáticamente, antes de comenzar. Mira, traté de ver si el tío Sirius la amaba primero, no porque yo lo ame más que a ti, agregó, rápidamente, pareciendo avergonzado. Solo pensé, bueno, ya que viven juntos, sería más fácil si se casaran. Porque entonces nada cambiaría realmente. Habló muy rápido, como siempre lo hacía cuando hablaba. Se estaba poniendo nervioso. Rimas frunció el ceño levemente pero asintió con la cabeza, alentadoramente. Eso es muy cierto, continúa. Bueno, el tío Sirius dijo que él tampoco la amaba de esa manera, dijo Harry, su tono y expresión claramente mostraban su decepción. Antes de continuar, casi lloriqueando mientras lo hacía. Empezó a hablar de James, yo quiero decir, mi papá. De nuevo. Rimas frunció el ceño ante la obvia falta de afecto con el que el niño hablaba sobre su padre, antes de pellizcar la barbilla del niño, moviéndola suavemente, provocando una sonrisa. Harry, la razón por la que el tío Sirius empezó a hablar de tu papá es porque tu mamá ya está casada. ¿Con tu papá? Harry negó con la cabeza, obstinadamente. No. No es por eso, ni siquiera tuve la oportunidad de pedirle que se casara con ella. Rimas contuvo otra sonrisa, obligándose a sí mismo a tomar en serio las preocupaciones del chico, aunque, considerando su creciente preocupación, eso no fue particularmente difícil. Harry, ¿por qué querrías que tu madre se casara con uno de nosotros?, preguntó. Parece que no tienes ninguna preferencia. Eso significa que estás preocupado por tu madre. Harry se encogió de hombros, más o menos. Algo así como. Rimas dijo gentilmente, antes de darle un codazo al brazo del chico, puedes decírmelo, ya sabes. Pero no quiero que le digas a mamá, dijo Harry mirándolo, inquisitivamente. Ron dijo que se enojaría mucho y que si se enojaba conmigo podría quedarse fuera de casa por más tiempo. Rimas tragó, no era la primera vez que Harry mencionaba la frecuente ausencia de Lily de la casa. Está bien, asintió con la cabeza, dispuesto a ocultarle la información si eso significaba que podía averiguar que estaba mal, así que dime. Harry balanceó sus piernas hacia atrás y adelante debajo del banco, lentamente, mirándolas con una mirada de completa incertidumbre antes de finalmente comenzar a explicar. Yo, no quiero que mamá me aleje de ti y del tío Sirius. Rimas estaba completamente desconcertado por la declaración. ¿Por qué crees que haría eso? Porque Ron dijo que no es normal que mamá y el tío Sirius vivan juntos sin estar casados. Dijo que es como si fuera mi papá. Pero porque en realidad no es mi papá, y si mamá no lo ama y no quiere casarse con él, tan pronto ella me llevará y vivirá solo ella y yo, negó con la cabeza, con desaprobación. No quiero eso. Harry, estoy seguro de que eso no es algo de lo que tengas que preocuparte, dijo Rimas, para tranquilizarlo. Tu mamá sabe cuánto amas al tío Sirius. Yo, le pregunté al tío Sirius sobre eso. Le dije que lo amo más que. Harry hizo una pausa, luciendo un poco culpable y asustado por lo que estaba a punto de decir. Le dije que era como mi papá, y que lo amo más que a él, mi verdadero papá. Quiero decir, miró a Rimas, sus ojos llenos de lágrimas mientras lo hacía. Su voz tembló cuando continuó. Ron dijo que no debería decírselo a nadie, pero tú prometiste que no lo dirías, ¿verdad? Rimas intentó tranquilizarlo, pero Harry continuó sin importar la respuesta, claramente ansioso por decir lo que tenía que decir. No creo que ame a mi papá en absoluto.
Harry soltó, antes de inhalar y inclinarse hacia Rimas. Pequeños sollozos ahogados comenzaron cuando sus lágrimas comenzaron a caer. Rimas abrazó a Harry, sorprendido por la declaración. Esperó unos momentos, frotando suavemente su espalda mientras se acurrucaba contra él hasta que de repente se detuvo, se echó hacia atrás y se pasó el brazo por la cara rápidamente. Miró apresuradamente alrededor del parque, rojo de vergüenza. «¿Eso es lo que te molesta, Harry?» Harry respiró tembloroso, claramente avergonzado y tratando de controlarse. «Mamá siempre está fuera», dijo sin rodeos, «ella nunca está en casa con nosotros». Rimas vaciló, sin saber cómo responder. Harry lo miró. «Ron dice que es culpa de papá», continuó, «dijo que si ella tuviera un marido, no estaría fuera todo el tiempo». Rimas estaba completamente asombrado por el giro de la conversación. Se preguntó qué abordar. ¿Sus problemas con James? ¿O sus problemas con Lily? Si papá no estuviera, mamá estaría en casa, dijo Harry con certeza, pero no lo está, así que no puedo verla. Lo odio. Harry, dijo Rimas, gentilmente, es por el trabajo que tu mamá no está en casa. Harry negó con la cabeza, negándose a creerlo. Tu mamá tiene que trabajar duro para poder cuidarte. No es culpa de tu papá. Rimas sintió que se enojaba. Sirius había mencionado a menudo cómo la ausencia de Lily había comenzado a afectar a Harry, en sus intentos de suplicar a Rimas que interviniera, porque Lily estaba, en general, más dispuesta a escucharlo que a Sirius, pero estaba seguro de que Sirius, como él mismo, no se había dado cuenta de hasta qué punto le preocupaba. Harry frunció el ceño, mirando la hierba bajo sus pies, pareciendo estar pensando en lo que había dicho. Después de unos momentos, respiró tembloroso antes de decir, con esperanza: tal vez si mamá y tú se casan, comenzarán a amarla. Como los matrimonios arreglados que la gente hace. Rimas miró a Harry, desconcertado por su lógica. Harry, ¿por qué quieres que tu mamá se case? Harry suspiró, como si fuera obvio, pero pareció decidir complacerlo. Bueno, si ella tiene un marido, entonces lo amará lo suficiente como para quedarse más en casa. Y luego podré verla. Rimas miró fijamente a Harry con una preocupación evidente antes de que se acercara y lo abrazara. Harry le devolvió el abrazo con fuerza, mientras las palabras le dolían en la mente. Eso significaba que Harry se estaba preguntando cuánto lo amaba Lily. Estaba diciendo que no creía que ella lo amaba lo suficiente como para quedarse en casa por él. Rimas respiró hondo, antes de retirarse del abrazo. Harry lo miró esperanzado y completamente confiado, como si tuviera todas las respuestas a sus problemas. Rimas le sonrió, su tono de disculpa: Harry, yo no creo que eso funcione. Rimas sintió que se le encogía el estómago junto con la expresión esperanzada del chico y continuó, tratando de ofrecerle todo el consuelo que pudiera. Pero Harry, debes recordar que tu mamá te ama mucho, incluso si trabaja muy duro. Harry bajó la mirada, y tu papá te ama. Y yo también, y el tío Sirius. Harry mantuvo los ojos bajos, su voz un susurro: yo también te amo, tío Rimas. Rimas sonrió: sé que lo haces. Usó un dedo para levantar la barbilla, por lo que lo estaba mirando de nuevo. Y nunca te preocupes porque tu mamá te lleve. Tu mamá no hará eso. Y yo no iré a ninguna parte, siempre estaré aquí para ti. Y también el tío Sirius. Se inclinó hacia adelante. ¿Tú me crees? Harry mantuvo su mirada por un momento antes de darle una pequeña sonrisa y asentir: uja. Rimas le dio un apretón en el hombro. Si sigues enojándote por esto, me dices de acuerdo. O si no quieres decírmelo, díselo a tu tío Sirius. Harry rehuyó eso, sacudiendo la cabeza con firmeza: no. Se enojaría mucho y luego él y mamá pelearían de nuevo. Muy cierto, pensó Rimas para sí mismo, aunque no era como si pudiera ocultarle lo que había sucedido a Sirius. Alguien en esa casa tenía que saber qué estaba pasando, vigilar a Harry y detener estos pensamientos. No le dirás a mamá lo que dije sobre mi papá, ¿verdad? Los ojos de Harry estaban llenos de preocupación, como si ya se arrepintiera de haber confesado. Rimas tragó y luego sonrió, sacudiendo la cabeza. No. No lo haré, no te preocupes. Harry se relajó considerablemente antes de sonreírle. Un peso, aparentemente, se levantó rápidamente de sus hombros y rápidamente cayó en picado sobre los de su tío. La presentación introductoria había durado mucho más de lo que Lily había esperado, con una montaña absoluta de lecturas de fondo que tendría que manejar cuando no estuviera en los laboratorios, y había estado tomando notas rápidamente durante todo el proceso.
Reunión su nuevo conocido, Chesney, apenas había tomado y, en las ocasiones en que pudo levantar la cabeza del pergamino, notó que él la miraba con curiosidad mientras hacía la suya, antes de que finalmente bromeara diciendo que debía tener una memoria terrible. Ella misma, para no recordar la mayor parte de su pasantía, Lily se había reído, con la esperanza de que no pareciera tan forzada como se sentía, e interiormente reflexionó sobre el hecho de que, si esto era realmente notas de nivel de pasantía, estaba tratando de entender, tendría que preguntarle a alguien, Hopkins. Supuso, por algún material que pudiera leer en casa para ponerse al día, no sea que se encuentre bajo la ira de todo el equipo, en lugar de solo la de Sabiras. Tan pronto como concluyó la presentación, varios elfos domésticos se apresuraron a entrar en la sala y comenzaron a colocar café y té, bandejas de pasteles, galletas y sándwiches en la mesa larga al lado de la sala. Coman, beban y sean felices, todos, dijo Eugene Hopkins, mientras movía su varita y limpiaba los materiales de presentación. Tómese el tiempo para conocerse un poco mejor, aunque me imagino que todos estarán hartos de verse unos a otros al final de esta. Hubo risas en toda la sala, de aquellos que, evidentemente, ya estaban familiarizados con el hombre y las personas que los rodeaban, antes de que todos se pusieran de pie, haciendo lo que él sugirió y reuniéndose alrededor de la mesa de los refrigerios. Los ojos de Lily encontraron a Sabiras, luego, por su propia voluntad, donde estaba con la misma bruja y mago con los que parecía estar bromeando antes en la reunión. Otra mujer se unió a ellos con una sonrisa, y los cuatro hablaron entre ellos. Ellos mismos, Sabiras completamente a gusto en su compañía. Debo decir que será bueno tenerte en esto con nosotros, Sabiras, le dijo la bruja mayor, sonriendo cálidamente. Ha pasado demasiado tiempo desde que nos pusieron juntos. Hopkins no quiere correr riesgos, dijo el mago a la izquierda de Sabiras con una sonrisa. Solo lo mejor de nosotros en este caso, ¿verdad, Sabiras? Ya era hora de que te quitaran el polvo y te trajeran de vuelta. Todo ese tiempo perdido en Hogwarts no puede ser bueno para la mente. Por el contrario, el ejercicio de la paciencia lo hace bien, dijo Sabiras, entre risas de los otros tres, aunque el desafío en este podría hacerlo mejor. Por no hablar de revolucionarios, si lo hacemos bien, dijo la bruja, sonriendo, con evidente entusiasmo por el proyecto, sus ojos mirando alrededor de la habitación y, cuando lo hicieron, captaron la mirada de Lily donde estaba parada, tontamente, sin relacionarse con nadie a unos metros de distancia. Los ojos de la bruja se iluminaron, saludándola inmediatamente. Debe ser Lily Potter. Lily notó que la mano de Sabiras, que había estado llevando una bebida a sus labios, se congelaba. Lily sonrió rápidamente a cambio, dando un paso adelante. Sí. Sí. Lily Potter le tendió una mano y la estrechó. Cornelia Hart. Su mentora, S.R.A. Potter, perdóneme por no buscarla antes, asintió con la cabeza hacia la bruja y el mago a la izquierda de Sabiras. Estos son Alaricua Alarirouan Elasan, ambos sanadores, como tú. Lily asintió con la cabeza, los dos compartiendo sonrisas a su vez, antes de que Hart añadiera, y Sabiras Snape, lo recordarás de la presentación del sanador Hopkins. Sabiras la miró, cortésmente, con una expresión de póker. Mientras lo hacía se movió incómoda y forzó una sonrisa. Sí, yo, estoy familiarizado con, el profesor Snape. El nombre sonaba extraño, extraño en sus labios, y Lily notó que la expresión de Sabiras se estremecía, muy levemente, cuando lo dijo, yendo por la formalidad, pero él le sostuvo la mirada. Su sonrisa vaciló levemente, pero dio un paso adelante, extendiendo su mano. Es un placer verte de nuevo. Lily podría haber jurado que los ojos de Sabiras bailaron divertidos por su excesiva cortesía, pero él decidió complacerla y tomó su mano. Señora Potter. La formalidad de su nombre sonaba incluso peor viniendo de sus labios, que el de él había hecho con los de ella, a pesar de que lo dijo con el mismo tono familiar y sin emociones que siempre había tenido cuando era niño, cuando hablaba con extraños, y Lily tuvo una extraña y repentina oleada de malestar, de culpa y vergüenza, que la hizo cambiar de lugar. Incómoda, ella se apartó de esos sentimientos. ¿Por qué demonios debería avergonzarse de su nombre, después de todo? Ella había sido Potter durante 7 años. Lily había desviado la mirada de él cuando lo dijo, pero miró hacia atrás ahora, notando rápidamente que Sabiras la estaba mirando con curiosidad, aunque rápidamente se despertó cuando sus ojos se encontraron con los suyos. Una vez más Sabiras se aclaró la garganta. Aparentemente el silencio lo hizo sentir lo suficientemente incómodo como para intentar entablar una conversación.
felicitaciones, por completar su aprendizaje. Ella estaba un poco desconcertada pero sonrió. Gracias, profesor. Sabiras cómo Cornelia Hart se dirigió a él, apartando sus ojos de ella. Tenía la impresión de que Mortimer estaría trabajando con nosotros en este proyecto. Desafortunadamente, no pudo librarse del proyecto Orión, declaró Sabiras, de repente pareciendo más cómodo. Ella notó que él la miraba brevemente por el rabillo del ojo antes de mirar el líquido en su taza. Es una pena, dijo, luciendo decepcionada, él tiene mucha experiencia en daños neurológicos. Sin duda, dijo Oalar en voz baja, con una pequeña sonrisa. Se dio cuenta de que Sabira sonreía levemente, mientras que Ellie se reía entre dientes. Hart negó con la cabeza, mirándolos con desaprobación. Sois todos terribles. Creo que Mortimer es un mago encantador. No lo dudes tampoco. Oalar sonrió aún más, mirando a Sabiras con complicidad. Lily notó que Sabiras escondía una sonrisa detrás de su taza, mientras Hart fruncía el ceño y maldecía a Oalar. Ah, veo que todos nos estamos llevando bien. Aquí, apareció Hopkins, casi haciendo que Lily saltara fuera de su piel. Él le sonrió amablemente, extendiendo su mano, encantado de conocerla al fin, Sra. Potter. Se dio cuenta de que Sabiras hacía un movimiento brusco a su lado, pero, cuando ella se dio la vuelta, él había vuelto a su postura estoica normal. Bueno, supongo que daremos por terminada esta reunión, dijo Hopkins en voz más alta, dirigiéndose a la sala, y los veré a todos bien temprano el lunes por la mañana. Por favor, asegúrese de que todos tengan los artículos necesarios. Ellos están al frente de la sala. Si alguien no los recibió antes. El grupo comenzó a dispersarse. Lily descubrió que sus ojos seguían a Sabiras una vez más, mientras él salía confiadamente de la habitación, y tomó aliento, intentando calmar la inesperada sensación de vacilación en su estómago mientras lo veía irse, encontrándose extrañamente insatisfecha por su intercambio y deseando haber dicho más. Pero, ¿qué diría ella? Realmente, en ese momento Hopkins pasó junto a ella. Lily rápidamente dio un paso adelante. Disculpe, sanador Hopkins. Se volvió hacia ella, sonriendo alegremente. Sra. Potter, ¿puedo ayudarla? Su sonrisa era tan genuina que no pudo evitar sonreír alegremente en respuesta. Sí, eso espero. Solo me preguntaba si me podría aconsejar sobre algún libro de texto de fondo que pudiera ser de utilidad. Me gustaría refrescar mis conocimientos sobre el tema. Se dio cuenta de que la sonrisa de Hopkins titubeó levemente, pero solo por un momento, antes de asentir, porque, sí, por supuesto. Comenzó a garabatear en un trozo de pergamino. Entiendo que hay algunas cosas con las que tendrás que familiarizarte, ya que has venido directamente de tu aprendizaje. De repente se sintió avergonzada, antes de asentir y decir rápidamente. También me gustaría agradecerle por seleccionarme para la beca. Estoy muy agradecido por la oportunidad. Sé que debe haber habido candidatos con más experiencia. Notó que Hopkins sonreía de nuevo, aunque no levantó la vista de lo que estaba escribiendo. Si bien ese puede ser el caso, me han asegurado que usted mismo es un excelente candidato. Puso un punto final al final de la última palabra con un poco más de brillo de lo necesario y se la ofreció. Estos deberían ser todo lo que necesita, inicialmente. Son difíciles de conseguir, por supuesto, pero creo que Sabiras tiene copias de cada uno de ellos. Está familiarizado con el profesor Snape, creo. Lily lo miró, un poco sorprendida por la pregunta, pero asintió. Sí. Bueno, llévale esto, él lo resolverá por ti. Miró por encima del hombro, hacia la puerta. Su oficina está al final de este pasillo, la primera a la izquierda y la tercera puerta a la derecha. No estoy seguro de si fue allí, rara vez se queda mucho tiempo, así que será mejor que vayas directamente. Ella asintió, por supuesto. Inclinó la cabeza hacia ella, antes de comenzar a irse. Hasta la semana que viene, Sra. Potter. Lily recogió sus cosas, escondió los artículos que le habían dado, y agarró el pergamino que Hopkins le había dado mientras salía de la habitación y seguía las instrucciones que él le había dado antes de que pudiera permitir que los nervios la detuvieran. Se detuvo en la puerta, que estaba cerrada, mirando el letrero en ella. Profesor Sabiras Snape, subdirector de investigación. Lily no pudo escuchar ningún sonido que indicara que estaba adentro. Ella tragó, respiró hondo y llamó con firmeza a la puerta. En ese momento, oyó que una silla cruzaba el suelo al otro lado de la puerta. Ingresar. Lily vaciló por un momento, su mano en el pomo de la puerta, empujando hacia abajo la creciente inquietud que sentía,
y abrió la puerta. Dirigiéndose a la habitación, Sabiras estaba sentado detrás de un gran escritorio, pareciendo estar empacando un maletín antes de irse, y sus movimientos se detuvieron inmediatamente cuando notó que era ella quien había entrado en la habitación. Señora Potter. Ella sonrió, se sintió increíblemente forzado y él no se lo devolvió. Yo esperaba leer alguna información de fondo sobre el proyecto, vaciló, mientras él mantenía sus ojos en ella. Ella miró el pergamino. El sanador Hopkins dijo que tal vez puedas ayudar. Su palabra finalmente sonó patética y casi puso los ojos en blanco por lo tonta que sonaba, pero se obligó a caminar hacia el escritorio y ofrecerle el pergamino. Sí, si no es demasiado problema, por supuesto, tragó saliva, encontrándose con su mirada por un momento, antes de apartar los ojos con torpeza. Realmente lo agradecería. Sabiras la miraba con la misma perplejidad con la que la había saludado cuando ella entró por la puerta, pero, después de un momento, asintió con la cabeza, definitivamente. Sabiras salió de detrás de su escritorio, dirigiéndose a una de las estanterías de libros de la habitación. Lily miró alrededor de la oficina, sintiéndose increíblemente incómoda. Me gusta lo que has hecho con el lugar. Sabiras, que estaba hojeando algunos títulos en los estantes, se volvió para mirarla, y ella inmediatamente notó diversión en sus ojos. Gracias, se volvió hacia los libros, aunque no puedo atribuirme el mérito de la decoración. La oficina llegó como está a punto. Veo. ¿Cómo encontraste tu aprendizaje en Mungos? Lily se sorprendió de su interés. Lo disfruté mucho. ¿Te resultó desafiante? Ella frunció. Bueno, sí, por supuesto. Sabiras había sacado 3 libros del estante y se acercó bruscamente al que estaba detrás de su escritorio. Espero que no sea demasiado desafiante. Este proyecto, sin duda, lo será mucho más de lo que está acostumbrado. Lily se estremeció ante la afirmación. Creo que puedo arreglármelas. Solo el tiempo lo dirá, dijo Sabiras, mientras sacaba otro libro del estante. Su tono transmitía una clara falta de confianza en sus habilidades y Lily luchó contra el impulso de tomar represalias mientras él se giraba y caminaba hacia ella. Aquí están los libros que Hopkins recomendó. Gracias. Las tomó. Su tono transmitía su indignación más que cualquier gratitud. Te los devolveré lo antes posible. No tengo prisa por leerlos. Sin embargo, no los tendré por mucho tiempo. Como desees. Por un momento se quedaron allí en un incómodo silencio. Estaba segura de que él se sentía tan incómodo como ella. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?, preguntó. Lily negó con la cabeza, no la miraba de manera extraña, como si se preguntara por qué estaba allí. No, esto es todo. Rápidamente guardó los libros en su bolso. Gracias, dijo de nuevo, sintiendo que se enrojecía por la repetición. Antes de darse la vuelta y salir apresuradamente de la oficina, la puerta se cerró firmemente detrás de ella y respiró hondo. Bien, al menos ese primer encuentro había terminado, pensó para sí misma, sacudiéndose mentalmente y preguntándose por qué todavía se sentía acalorada de vergüenza por la incomodidad del encuentro. Mientras se dirigía a casa hizo todo lo posible por no pensar en eso. La incomodidad de ellos, particularmente en comparación con la obvia facilidad, a pesar de su distintiva reserva silenciosa, que Sabiras había mostrado con todos los demás, muy lejos del chico que había conocido en la escuela, ya que prácticamente había rezumado seguridad en sí mismo y confianza. Cada vez que Hopkins le había pedido una contribución durante la reunión, Lily empujó todos los pensamientos sobre Sabiras al fondo de su mente mientras se acercaba a la casa, los ojos mirando el reloj, asegurándose a sí misma, a las 9 en punto, que todavía había mucho tiempo para la historia que le había prometido a Harry. Pero cuando entró en la casa, se sorprendió al encontrarla completamente en silencio. Lily frunció el ceño, se quitó la capa, sin embargo, solo tuvo que dar un paso hacia adelante antes de ver a Rimas dormido en el carruaje. Una sonrisa tiró de sus labios cuando se acercó y vio a Harry acurrucado junto a él, con la cabeza metida en su brazo, también dormido. Lily usó su varita y levantó la manta que estaba doblada en la silla y los cubrió con ella, antes de quedarse ahí un momento, simplemente mirando a su hijo mientras dormía pacíficamente en los brazos de su tío. Estaba tan contenta de tener a Rimas y Sirius allí para él, tan feliz, que incluso con la pérdida de James, su hijo, todavía tenía tanto amor en su vida. Lily se dirigió hacia las escaleras, los libros de texto que Sabiras le había dado en sus manos, lista para volver al trabajo.